Buenas tardes, a mí me ha tocado explicar el título prescrito 2. Hay una diferencia bien delimitada entre describir algo y explicarlo. ¿En qué medida estás de acuerdo con esta afirmación? Entonces, lo que se va a determinar aquí es si existe esta diferencia y si lo existe, en qué radica. Entonces, por tanto, se tiene que definir el término describir y el término explicar. En la definición de describir encontramos que hace referencia a la acción de enumerar características objetivas de un objeto o fenómeno. Por tanto, podríamos decir que es una actividad básica, ¿no? En la cual solamente se requiere la percepción para poder enumerar lo que se está observando. Por otro lado, en lo que implica explicar, ahí ya requiere un proceso más elaborado y ahí lo que se hace es identificar relaciones causales, ¿no? Aquí se tiene en cuenta el por qué se dio tal hecho o por qué se dieron tales explicaciones científicas. Entonces, esto tiene mucho que ver con la razón, ¿no? Entonces, de esa manera también podemos ir relacionándolos con las formas de conocimiento. Pero además de definir cuáles son estos términos, qué significa describir y explicar, es importante que se defina si se produce o se adquiere conocimiento. Entonces, estos términos también se van a poder asociar con la producción y adquisición de conocimiento. Por tanto, ahí debería decir desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? El que realiza la descripción va a ser el productor y el que recibe esa explicación, el que realiza la explicación, él va a ir adquiriendo el conocimiento. ¿Cuál es la instrucción o indicación del título prescrito? Entonces, como lo hemos visto, la indicación es primero que se vea si hay una diferencia o no lo hay, y si no lo hay, que existe. Y la otra indicación y la otra instrucción es en qué medida estás de acuerdo, ¿no? Si estás de acuerdo, si no lo estás y por qué se da esta diferencia. Entonces, también, como ya lo habíamos dicho, se va relacionando las formas de conocimiento con cada uno de estos procesos, pero también desde este momento se van definiendo las áreas de conocimiento. Entonces sí tenemos que hacer referencia a dos áreas de conocimiento, si es posible también a estas formas de conocimiento, y lo que te pide la instrucción es que puedas asumir unas posturas, ¿no? En qué medida estás de acuerdo. Se podría tener en cuenta, en este título se va a observar si se da una distinción entre estos dos términos, que es la postura que yo he establecido, si hay una complementariedad de estos términos y si hay una similitud de estos términos, ¿no? En algunas áreas puede que se observe que estos dos términos son similares, que no hay ninguna diferencia porque explicar y describir puede ser lo mismo, puede ser tomado como lo mismo. Entonces, también he elaborado en base a el título prescrito, ¿no?, las siguientes preguntas. ¿Cuál puede ser el criterio que se utilice para diferenciar dichos términos, ¿no? Tal vez podría ser el nivel de complejidad, uno más sencillo, otro más elaborado, ¿no? ¿En qué área se confunden estos dos términos, ¿no? ¿Qué puede significar describir? La explicación y la descripción son procesos complementarios. ¿A quién se dirige la explicación y a quién se dirige la descripción? Entonces, la postura que yo he tomado es que sí, estoy de acuerdo con que hay una diferencia entre estos dos términos, pero tomando perspectivas, ¿no? Si se toma la perspectiva del usuario y el productor del conocimiento, sí son diferentes, ¿no? Porque el productor describirá los pasos para determinar los procesos y el usuario elaborará las explicaciones a lo descrito por el productor. Pero también se puede establecer que el productor o el usuario puedan realizar los dos procesos simultáneamente. Primero describir y luego explicarlo.
va a requerir el explicar el origen de describir estos procesos. Entonces he colocado como ejemplo en ciencias naturales, cuando el productor menciona los pasos del método científico, resulta ser diferente a la explicación científica que puede formular el usuario, ¿no? En este caso puede ser el alumno y el productor puede ser el docente. Entonces, un argumento lo he basado en ciencias naturales, ¿no? Si existe una distinción entre estos dos términos, debido a que cuando se realiza un experimento, desde la perspectiva del productor de conocimiento, la observación de los objetos corresponde al conocimiento descriptivo, ¿no? El docente lo que va a hacer es solo describir cuáles pueden ser los pasos que tiene que realizar el estudiante, que en mi caso sería el usuario del conocimiento, ¿no? Y por tanto eso correspondería al conocimiento explicativo, porque va a necesitar de fundamentarse de teorías científicas para responder a ello. Y en el otro lado, he colocado como contraargumento que en historia no existe esta distinción de estos dos términos. Lo que va a pasar en historia es que estos dos términos reflejan una relación de complementariedad, ¿no? Tomando en cuenta el productor de conocimiento, que va a ser el historiador, ¿no? Él va a iniciar los dos procesos simultáneamente, ya que inicia describiendo sus hechos históricos en base a fuentes históricas, en base a lo que va hallando, para luego proceder a una explicación histórica. Necesita como base el describir. Primero iniciar con un proceso que solo le lleva a descubrir cuáles son las fuentes que va a utilizar, para luego ya dar explicaciones históricas. Y aquí ya pueda reconocer diversas perspectivas, ¿no? Según los actores que pueda ir encontrando y pueda ir contrastándolos. Gracias.